este video vamos a considerar el capítulo 1 de nuestro libro que habla sobre qué quiero decir con la palabra hacer. Antes de poder introducirnos y reflexionar brevemente en este capítulo, yo quisiera mostrarte, volver a recordar contigo lo que tiene que ver con esta primera parte del libro llamado la introducción general. En esta primera parte, que consta de 4 capítulos, lo que el autor va a hacer es enseñarnos en el capítulo 1 y 2, tratando de aclarar ciertas palabras que él utiliza, como la palabra hacer y la palabra salvar. Son 2 palabras claves que necesitan una explicación, y eso es lo que él hace en el capítulo 1 y 2. En los capítulos 3 y 4, lo que él hace es conectar la relación que hay entre arrepentimiento y fe, mostrándonos cómo, en forma de su ilustración, siameses gemelos están conectados inseparablemente, pero al mismo tiempo son 2 completamente distintos. Y a través de estos 4 capítulos se hace una perfecta base o estructura para entender la tesis que este libro defiende. Por lo tanto, acompáñame en este video a poder considerar el capítulo 1, que habla de qué quiero decir con hacer. Sin duda, en este capítulo nosotros nos encontramos con una de las preguntas que la gente hace al ver el título del libro. ¿Cómo que hacer? ¿La salvación no es por gracia? ¿La salvación no es solo por la fe? ¿Acaso queremos decir con esa palabra que uno tiene que hacer cosas para merecer la salvación? Es por eso que el autor toma este primer capítulo para explicarnos lo más claramente posible qué es lo que él quiere decir con la palabra hacer. Y lo que nos damos cuenta es que es usada de una manera intencional. Él quiere decir, hay 2 cosas que tú tienes que hacer. Ahora, para poder resumir este capítulo y poder recordar contigo lo que ya leíste, permíteme resumirlo en 3 puntos principales. En primer lugar, es necesario hacer una afirmación sólida. En la primera parte de este capítulo, el autor se encarga de mostrarnos que no se debe confundir la palabra hacer de la que él está hablando con el hecho de tratar de pensar que la salvación es por obras. No, de ninguna manera. Claramente la Biblia enseña de principio a fin que la salvación es una obra de Dios y que los hombres solo podemos tomarla o apropiarnos de ella por medio de la fe. Textos importantes como Romanos 4, 4 al 5, o Efesios 2, 8 y 9, Tito capítulo 1, donde se nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Si hay una enseñanza importante que debe ser recalcada siempre que predicamos el Evangelio, es que la salvación no es, no puede, nunca podría ser obra del hombre o algo que el hombre merece por sus propias obras. Así que tiene que quedar claro que cuando nuestro bendito Señor dijo consumado es, lo dijo completamente en serio. El pago había sido hecho. La obra, a través de su vida perfecta presentada en forma de una ofrenda, había sido entregada. No hay nada que se pueda añadir, nada que se pueda poner, nada que se pueda aumentar para complementar, mejorar o perfeccionar la obra bendita que Cristo Jesús hizo. Consumado es, significa, y siempre debe venir a nuestra mente, que la salvación es una obra basada en lo que Cristo hizo en nuestro lugar. La salvación es por gracia, es por fe, en los méritos y en base a la obra que Cristo Jesús hizo. No es por nuestras obras, es por lo que Él hizo en la cruz, a través de su vida perfecta y su muerte como sacrificio. Después de haber hecho esta aclaración sólida y firme, necesitamos entonces ir en segundo lugar a una aclaración necesaria. Hemos afirmado que es solo por fe, que es solo por gracia, pero ahora necesitamos hacer una aclaración. Pero entonces, si eso es así, la salvación es solo por fe, la pregunta que inevitablemente debería venir es, ¿pero por qué entonces utilizamos la palabra hacer? ¿No deberíamos mejor quitarla? ¿No deberíamos mejor poner alguna otra palabra en su lugar? Porque la palabra hacer puede tender a mucha confusión en nuestra mente. Hacer no es la mejor palabra.
Bueno, el problema con eso es que es precisamente la Biblia quien nos dice que hay que hacer ciertas cosas para ser salvos. Piensa conmigo. Cuando uno va a la Biblia y pregunta, ¿qué debe hacer alguien para ser salvo? La Biblia nunca te dice, espera tranquilo la gracia de Dios. No hagas nada. La Biblia siempre responde, haz esto o aquello. Arrepiéntete, cree, lo cual son obras, son cosas que hay que hacer. Son responsabilidades que Dios le ha dado al hombre, aunque es completamente verdad que la salvación es solo por fe y solo por la gracia de Dios. La Biblia intencionalmente quiere utilizar la expresión hacer para hablar de la responsabilidad que el hombre tiene en la salvación. El hombre debe hacer ciertas cosas para ser salvo. Aunque pudiera parecer contradictorio, nosotros necesitamos entender que la Biblia está llena de estos balances, estos equilibrios que son necesarios encontrarlos. La salvación es solo por gracia y al mismo tiempo Dios nos manda a creer y tener un arrepentimiento verdadero. Sí es solo por gracia, pero también dice tienes que hacer. Ahora, eso no significa que cuando hacemos esto que la Biblia nos demanda, eso aumenta a la obra de Cristo o lo que Él hizo en nuestro lugar. De ninguna manera, la obra de Cristo está completa. La obra de Cristo no tiene ninguna cosa que recibir de parte del hombre. Está esa salvación ahí, lista para ser tomada porque es completa, ha sido consumada en Cristo. Pero al mismo tiempo, Dios te dice, cree y arrepiéntete. Ahora, al hacer esta afirmación sólida y al hacer esta aclaración necesaria, la Biblia utiliza esos términos. La pregunta es, ¿cuál es la solución? La solución es la solución que la Biblia nos da. Y quiero que pienses conmigo en una pequeña ilustración que usa el autor en este capítulo, hablando de un cierto hombre que está yendo de una parte del país hacia otra. En medio del camino, su auto se descompone, se rompe por completo, se daña algo y entonces él no puede seguir su camino. En buena hora, él puede llamar a una grúa, lo llevan hasta cierto lugar. El mecánico también en buena hora puede resolvérselo y al cabo de algunas horas, su auto está listo, ha sido terminada la obra de reparación. Ahora, es interesante cómo el autor apela a esta ilustración diciendo, ¿te imaginas que venga el mecánico, le entregue las llaves a esa persona que se le dañó su carro y le diga, mira, la obra está terminada? ¿Te imaginas qué absurdo sería que aquel que recibe las llaves de su carro diga, bueno, si la obra está terminada, entonces ¿para qué me das las llaves? Ya no hay nada que hacer, ya no tengo por qué prender el carro. Y entonces uno tiene que volver a la realidad. Espera, no, estás haciendo un viaje. La obra ha sido terminada en el sentido de que tu auto está reparado completamente. Ya no hay nada que tú tengas que hacer. Está funcionando otra vez. Pero tú tienes que ir al lugar donde tú ibas. Tú tienes que llegar a esa ciudad a la que tú estabas yendo cuando tu carro se dañó. Es precisamente aquí donde, aunque en esta ilustración pequeña y simple de la vida cotidiana, como el autor mismo la llama, nosotros podemos ilustrar este precioso punto. No se puede añadir a la obra de Cristo. No puedes, nada que tú hagas, ni nada que nadie pueda hacer, pueda añadir esta obra bendita. Sin embargo, Dios nos manda a hacer cosas, no para añadir a la obra de la salvación, sino como parte de la responsabilidad que los hombres tienen. Por otro lado, también utiliza la ilustración del joven, del hijo pródigo, que despilfarra lo que el padre le da, se va lejos de su casa y de pronto, estando en medio de la peor de las desgracias, dice que vuelve en sí y piensa, voy a volver a mi padre y voy a decir, Padre, no soy digno de ser recibido, trátame como a uno de tus jornaleros. Y entonces la forma en cómo vemos este punto es el siguiente. El hecho de que este joven se arrepienta y vuelva a su padre, en nada recompone lo que él rompió a través de dañar y botar su dinero o utilizarlo de manera incorrecta. No, eso no cambia.
Él no puede cambiar eso que ya sucedió, pero aún así, Él tiene la responsabilidad de tener que volver a su Padre arrepentido. Nosotros no podemos cambiar nada, ni aumentar nada, ni retomar un poco de todo lo que hicimos por nuestro pecado. Cuando Dios nos dice que debemos hacer para ser salvos, es el mismo hacer que este hijo pródigo tuvo que hacer. No puedes recomponer, no puedes arreglar, no puedes ganar, no puedes merecer, pero tienes que hacer. Es la responsabilidad que el Evangelio nos da. El Evangelio dice, tienes que creer y arrepentirte. Ahora, una segunda cosa importante que se nos dice en este capítulo es que nosotros no debemos confundir el hacer del que se está hablando en el Evangelio con ese hacer que simplemente invita a algo externo. La Biblia dice que hay que hacer. La Biblia dice que aquel que quiere ser salvo debe hacer. Por supuesto, no para aumentar a las obras de Cristo, no para aumentar a su perfecto sacrificio, pero debe hacer. Y cuando lo haga, debe hacerlo de corazón. El Evangelio no es una enseñanza que te lleva a decir, mira, si tú quieres ser salvo, entonces tú tienes que hacer esto o aquello, que cualquier persona sin tener su corazón podría hacerlo. Y aquí yo quisiera hablarte con mucho respeto, pero con mucha claridad, de cuando nosotros aumentamos ciertas cosas al llamado del Evangelio. Haz esta oración, levanta tu mano, ven aquí delante. Son cosas extras que el Evangelio no está llamando a hacer. Y que lamentablemente, aunque no hay nada de incorrecto en clamar a Dios, y es la única manera de ser salvo, clamando al Señor con arrepentimiento y fe, aún así, cuando tú pones un igual al lado de ser salvo igual, una oración, nosotros sin querer caemos en el error de convertir este hacer para ser salvo en un asunto externo sin corazón. Nosotros más adelante en estas reflexiones y en este libro vamos a considerar la relación que hay entre arrepentirse y creer y las obras. Están conectados. Arrepentirse y creer producen verdaderas obras, pero nunca debemos confundir arrepentirse y creer como que fueran simplemente obras externas. Las obras externas son el resultado de un corazón que se ha arrepentido y ha creído. Cuando la Biblia dice que hay que hacer algo para ser salvo, está diciéndonos que hay que hacerlo con el corazón. No es externo, no es superficial. Es, como dice ese proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Finalmente, la pregunta que podríamos hacernos es, si este término hacer es tan conflictivo, ¿por qué utilizarlo? ¿Por qué decirle a una persona que viene diciéndome, mira, predícame el Evangelio, yo quiero saber qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué mejor no decirle, no hables de hacer? Porque hacer significa que trataríamos de aumentar cosas a lo que Cristo ya hizo. No, tú no tienes que hacer nada. No, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando tú encuentras historias como la del carcelero de Filipo, que al encontrarse en una situación, él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerda la historia de aquellos que escuchaban a Pedro predicando en Hechos 2. Pedro predica con poder, el Señor está tocando los corazones y esa gente pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El hacer para ser salvo no debe ser una contradicción en nuestra mente, no debe ser un problema. Debemos entender que ese es el lenguaje que la Biblia utiliza. Mientras tú tengas claramente en tu corazón y en tu mente el hecho de que ese hacer que tú tienes que hacer para ser salvo no es y no tiene nada que ver con el hacer que Cristo ya hizo. Cuando tú aprendes a distinguir entre un hacer que es el hacer humano, que es la responsabilidad que el Evangelio le da a los hombres, y el hacer que es lo que Cristo hizo y que ningún hombre puede sumarle a eso. Cuando tú aprendes a distinguir, entonces tú tienes libertad para hablarle a un pecador y decirle,
Esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Permíteme concluir este video tratando de hacer una reflexión que creo que puede ser muy oportuna para nosotros. Sobre todo si tú empezaste a abrazar esta fe reformada, maravillosa y bíblica que sostenemos. Es muy probable que en tu lucha, tratando de entender la soberanía de Dios en la salvación y también la responsabilidad del hombre, es muy probable que tú te hayas enfrentado con lo que muchos nos hemos enfrentado en el camino. Antes, yo vengo de un contexto en el que esto es lo que tienes que hacer. Levanta la mano, ven adelante. Y entonces quizás tú, al igual que yo, dices, yo no quiero nada que ver con eso. Yo quiero caminar por otro lado. No, yo no quiero decirle a la gente, tienes que hacer. No, la salvación es del Señor. Quiero decirte esto. Uno de los grandes problemas prácticos con los que nos encontramos en nuestras iglesias reformadas es que nosotros, aunque entendemos las verdades maravillosas de la soberanía de Dios en la salvación, es que no sabemos cómo predicársela a las personas a las que les estamos compartiendo el Evangelio. Llega un momento en donde tú no sabes dónde más ir en medio de tu predicación. Oh, arrepiéntete, pecador. La ley dice, Dios es justo, Dios envió a Cristo, y entonces esa persona te está escuchando y dice, bueno, dime entonces, ¿qué debo hacer? Y pareciera que un cortocircuito llega a nuestra mente. ¿Hacer? No. No hay nada que tú puedas hacer. Esto es la obra soberana de Dios. Quiero que notes algo. En el Evangelio y en la Gran Comisión se nos ordena a ir por el mundo y hablarle a los hombres de arrepentimiento y fe. De arrepentimiento y perdón de pecados. Una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que reflexionar al terminar este primer capítulo es que la gente debe saber que Dios demanda de ellos que se arrepientan y crean. No tengas temor después de predicar el Evangelio de decirle a esa persona, ahora tú tienes que arrepentirte y creer. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que hacerlo en este momento buscando al Señor. Hoy es el momento oportuno. Después de escuchar esto, si tú endureces tu alma, tú tendrás mayor cuenta que darle al Señor, porque ya no ignoras su verdad. Amados hermanos, qué importante es aprender a enseñarle a las personas que hay dos cosas que ellos deben hacer para ser salvos.